En esta oportunidad nos toca estudiar dentro de la sección séptima, que son lecciones para transmitir visión, una lección muy importante que es, la hemos denominado el sonido de la trompeta de Dios. Vamos a comenzar esta lección estableciendo el texto de referencia a partir del cual y hacia donde vamos a desenvolver toda esta lección. Está en 1 Corintios 14:8. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Vemos la aparición en las Escrituras de un nuevo instrumento que Dios instruye a Moisés para que cree, para que haga. Este instrumento que vamos a ver aquí y que tiene una continuidad, una perpetuidad, porque tiene un significado espiritual muy profundo, es la trompeta. Dios instruye a Moisés acerca de la construcción de este nuevo instrumento para una utilidad específica que iba a tener en el pueblo de Dios, la utilización, el sonido, el soplar dentro de este instrumento que produciría un sonido con un significado muy especial para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Vemos en Números capítulo 10 cómo Dios instruye a Moisés acerca de la creación, de la construcción de este nuevo instrumento que es la trompeta. Allí en Números capítulo 10 vemos que Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti, a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, vemos que acá hay un sonido especial. Vemos que está hablando de varios tipos de sonido. En primer lugar, está hablando de cuando tocaren las 2 trompetas juntas. Y allí se convoca a la puerta del tabernáculo de reunión a toda la congregación. Pero cuando tocan una sola trompeta, entonces se van a congregar frente al tabernáculo de reunión solamente los príncipes de cada 1000 hombres en Israel. Pero acá está hablando de otro tipo de sonido, un nuevo tipo de sonido. Dice, cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente, y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Entonces vemos un diferente sonido con un diferente propósito. El primer sonido era para convocar al pueblo, para comunicarle alguna palabra de Dios frente al tabernáculo, a las puertas del tabernáculo de reunión. Pero se tocaba una sola, solamente los príncipes de los millares. Ahora, acá está hablando de otra cosa, está hablando de un sonido de alarma para mover los campamentos. En primer lugar, los del oriente, y cuando toca otra vez la alarma, los del sur, para las partidas, o sea, para partir, para levantar el campamento y partir. Pero para reunir la congregación, dice el versículo 7, tocaréis, mas no con sonido de alarma. 2 tipos de sonidos. Un sonido para convocar a la reunión congregacional y otro sonido de alarma para mover los campamentos. Dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Esto es clave. Los sacerdotes son quienes, a quienes Dios le encargó esta función de tocar la trompeta, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Es muy interesante encontrar en las Escrituras cuando Dios establece cosas,
que se constituye en un estatuto perpetuo, en un mandamiento perpetuo, queda estatuido, queda establecido a perpetuidad. La perpetuidad no se termina con la segunda venida de Cristo, la perpetuidad continúa. Mientras que haya tierra y haya pueblo de Dios sobre esta tierra, está vigente la perpetuidad. Estamos hablando de que el milenio está incluido, el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, a quien acompañaremos y reinaremos juntamente con Él y seremos reyes y sacerdotes juntamente con Cristo durante esos 1000 años, incluye esta perpetuidad. Todo lo que ustedes vean en las Escrituras que habla de perpetuidad, incluye el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces los tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Ahí tienen sonido de guerra, otro sonido especial que se haría con el sonar de las trompetas. Dice que cuando toquéis alarma con sonido de guerra, seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Y está la firma, punto, firma. Cuando hay en las Escrituras un mandato de Dios, un estatuto, una ordenanza, un decreto, una ley de Dios, y pone punto, firma, préstenle atención, porque acá está esa característica, yo, Jehová, vuestro Dios. Es una ordenanza y es un estatuto perpetuo. No podemos ignorar de ninguna manera cuando Dios instituye algo, cuando Dios establece algo y lo establece a perpetuidad, es decir, incluyendo el milenio, el reinado milenial de Cristo en la tierra, y lo firma de su puño y letra, yo, Jehová, vuestro Dios. Vemos en la última parte que también hay un sonido para día de alegría. En el día de alegría, veíamos en el versículo 10, en el día de vuestras solemnidades, en el día de vuestra alegría, cuando comience el nuevo mes. ¿Qué quiere decir? Cuando veáis en el cielo que aparece la primera rayita de la luna nueva, la primera rayita, aparece esa rayita de luz de la luna nueva y comienza un nuevo mes, dice, haréis sonar la trompeta. Pero también hay un sonido de alegría, hay un sonido de gozo, un sonido de fiesta que da esa trompeta. Así que tenemos ya identificados diversos tipos de sonidos que se podrían dar de la trompeta. En primer lugar, para convocar a la congregación, para que se reúna a la puerta del tabernáculo de reunión, pero cuando se tocaba una sola trompeta, dijimos, se debían congregar solo los príncipes. En segundo lugar, para hacer mover los campamentos. Alarma una vez, se movían los que estaban acampados al oriente, y cuando se tocara alarma por segunda vez, entonces se moverían los que están acampados en el sur. Y en tercer lugar, vemos que para ser recordados por Dios se sonaba la trompeta y para ser salvo de los enemigos. Tema muy importante. Cuando salían a la guerra contra el enemigo que los molestara. En cuarto lugar, para celebrar. En el día de la alegría, de las fiestas y en el principio de los meses. Tocar trompetas sobre los holocaustos y los sacrificios de paz para memoria delante de Dios. Pero el versículo 7 establece, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Es evidente que existía un sonido de trompeta diferente para cada ocasión. Un sonido de trompeta diferente para cada ocasión. Este es el tema eje, el tema central de esto que estamos hablando. Existe un sonido de trompeta de Dios, un sonido de trompeta de Dios diferente para cada tipo de ocasión, para cada tipo de convocación. La Biblia dice que el Señor Jesús descenderá del cielo y que al sonido de su voz y de la trompeta de Dios producirá nuestra resurrección. Es impresionante esto, porque para el día de nuestra resurrección también sonará el sonido de la trompeta de Dios, esta vez
con el sonido de la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y con la trompeta de Dios, al sonido de la trompeta de Dios. En Primera Tesalonicenses leemos que porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí vemos una referencia similar en 1 Corintios. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Interesante. ¿Cuándo? A la final trompeta. Punto y coma, y reitera, porque sonará, porque se tocará la trompeta. Se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hay un día que todo creyente está esperando, y hay un sonido que todo creyente debería esperar, y es el sonido de la trompeta de Dios. A la final trompeta deberíamos estudiar, y lo vamos a hacer en otras lecciones. Vamos a estudiar a qué se refiere la Escritura con la final trompeta, porque hay diferentes tipos de trompetas que se tocan en las Escrituras. Acá está hablando de la final trompeta, y dice porque se tocará la trompeta. Todo creyente debería estar esperando ese día. Hay una fiesta que se da en las Escrituras, que se establece por Dios por estatuto perpetuo también. Es una fiesta que se realiza el primer día del séptimo mes. No estamos hablando del calendario gregoriano, estamos hablando del calendario de Dios. En el primer día del séptimo mes, y esta fiesta está entre las fiestas de Dios, en las fiestas de Yahweh, no en las fiestas judías, no de las fiestas de la religión, son las fiestas de Yahweh, las fiestas de Dios. Y entre estas fiestas hay una que es específicamente la del sonar de la trompeta. En el día primero del mes 7, del mes Tishrei. Entonces, el primero del mes 7 suena la trompeta. Es la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Teruah, fiesta de las trompetas. Sin duda que el Señor Jesucristo nos arrebatará en un día primero del mes séptimo en el calendario de Dios al sonar de las trompetas. Cuando el esposo a la medianoche venga por su esposa y delante de él suene la trompeta de Dios. Es conveniente que estemos con nuestras lámparas llenas de aceite, preparados para la procesión, con lámparas que alumbren, porque si tenemos las lámparas vacías y no podemos encenderla, no podremos participar de esa procesión de bodas, porque en esa procesión de bodas solamente estarán incluidos aquellos cuya luz alumbre, aquellos que tengan aceite en la lámpara para poder encenderla. Obviamente que es un tema muy profundo y vamos a desarrollarlo con la profundidad que podamos en otra grabación. No obstante, sepamos que un día va a sonar la trompeta de Dios. Y ese día los muertos resucitarán en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero con un cuerpo nuevo, y nosotros los que aún vivimos, nuestros cuerpos serán transformados y aún iremos a recibir a nuestro Señor, a nuestro Rey en las nubes, y ese día será glorioso, pero ese día está marcado por el sonar de las trompetas. En la Biblia misma, en el libro de Apocalipsis, dice que la voz de Jesús es una voz como de trompeta que habla con autoridad la palabra de Dios a las iglesias. Dice que yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación
en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y el versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es importante que en algún momento nos detengamos y pensemos cuál será el día del Señor. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Tenemos que escudriñar las Escrituras para recibir el conocimiento de a qué se le llama el día del Señor en las Escrituras. Sabemos que el día del Señor es el séptimo día de la semana, es el día de reposo, lo que en hebreo se denomina Shabbat. Shabbat, y acuérdense que Shabbat no quiere decir sábado. Shabbat no quiere decir sábado. Shabbat quiere decir día de reposo activo. No solamente día de reposo activo. ¿Por qué activo? Porque es un día de reposo del trabajo, pero es un día apartado y santificado para Dios, es un día bendecido por Dios, es un día donde se lo consagramos y se lo dedicamos a Él. No es un día para dormir todo el día, es un día para dedicarlo y consagrarlo a Dios. Ya vamos a hablar en otro video también y vamos a estudiar profundamente a la luz de las Escrituras cuál es el día de reposo, el día de Shabbat, el día dedicado y consagrado a Dios. No obstante, dice acá que estaba en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios hoy? Hoy necesitamos que esta revelación que estamos recibiendo acerca de las trompetas de Dios y del sonar de la trompeta, porque si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Este es el texto que estamos usando como eje, como texto central. Entonces, ¿qué hay de esta enseñanza para hoy? Para nuestro ministerio hoy, para nuestro servicio a Dios hoy. Le estoy hablando a los pastores, le estoy hablando a los líderes, le estoy hablando a los siervos de Dios. ¿Qué significa para nuestro ministerio el sonar de la trompeta hoy? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué debemos aprender? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer lo que tenemos que hacer? Miren estas dos cosas. ¿Qué debemos hacer? ¿Y cómo lo debemos hacer? Porque entendamos que si nuestra trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Dice Ezequiel, capítulo 33, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, un hombre del pueblo, sirviendo como atalaya, como vigía, como persona que mira quién se acerca, qué situación es la que se aproxima, si es situación de peligro, un vigía que está en una torre vigilando, velando permanentemente. Entonces dice que el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Y este hombre viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiese, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su propia cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya.
repito, demandaré su sangre de mano del atalaya, porque no hizo sonar la trompeta con el sonido correspondiente, con el sonido correcto. A ti pues, dice el versículo 7, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. A ti pues, querido pastor, a ti pues, querido líder, a ti pues, querido maestro de la palabra de Dios, a ti pues que estás al frente, que eres un referente para personas dentro del pueblo de Dios, a ti pastor, a ti profeta, a ti evangelista, a ti apóstol. Estas palabras son para los siervos de Dios, aquellos a quienes Dios nos ha puesto por atalaya delante de su pueblo, aquellos a quienes Dios nos ha puesto sobre la torre del vigía, mirando expectante a ver quién se acerca, qué situación es la que se presenta. Con una trompeta en la mano, la trompeta de Dios. Tienes en tu mano la trompeta de Dios. Tienes en tu mano la trompeta de Dios. Dios te ha puesto con su trompeta para dar sonido cierto. Porque si tu trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Pero si hay peligro que se aproxima y no dieres el sonido de la trompeta, la sangre de esas personas va a ser sobre ti. Si no somos capaces de tener la sensibilidad en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para dar el sonido correcto, y damos sonido de fiesta cuando debemos dar sonido de guerra, sonido de batalla, la sangre de esas personas, Dios las demandará de nuestra mano. Y entendamos bien lo que es la sangre. Dice la Escritura que en la sangre está la vida. Y estábamos hablando de que la sangre de esas personas será sobre nuestra cabeza, sobre nuestra mano. Dios demandará esa sangre de nuestra mano. Y la sangre es la vida. Así que es vida por vida. La vida de aquellos que se pierdan por nuestra propia vida. Es vida por vida, sangre por sangre. No es poca cosa. No es algo sin importancia. Es un mensaje profundo el que nos está transmitiendo la palabra de Dios. ¿Cuál es el sonido de la trompeta para este tiempo? ¿Cuál es el sonido de la trompeta para este tiempo en la iglesia? ¿Cuál es el sonido de la trompeta para este tiempo en el pueblo de Dios? ¿Estaremos dando sonido de fiesta cuando debemos dar sonido de batalla? ¿Estaremos dando sonido de fiesta cuando tenemos que dar sonido de peligro, sonido de espada? ¿Cuál es el sonido que Dios quiere que demos para este tiempo? Porque cada uno de nosotros tiene la trompeta de Dios en su mano y está puesto por Dios para vigía de su pueblo. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Te está diciendo clarito en Ezequiel cuál es el sonido de la trompeta que tenemos que dar como siervos de Dios. El sonido de la trompeta que tenemos que dar es la palabra de Dios adecuada para cada tiempo. La palabra de Dios, la palabra que Dios está enviando, adecuada para este tiempo, aplicable para este tiempo. La palabra de Dios es la misma. Ni una tilde ni una jota pasará de esta palabra hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios no cambia. El tiempo nuestro cambia. La necesidad nuestra cambia. El tiempo de Dios cambia. Y hay una palabra para cada tiempo. Y nos damos cuenta, todos los que miramos y que tenemos la sensibilidad espiritual de entender, de ser entendidos en los tiempos, como dice la Escritura, entendidos en los tiempos, tenemos capacidad de entender qué tiempo nos toca vivir. Y debemos entender que no es tiempo de fiesta, es tiempo de batalla. Por lo tanto, el sonido de la palabra de Dios que tiene que dar nuestra trompeta, como atalayas de Dios, como profetas de Dios, como portavoces de Dios, no es sonido de fiesta. No estamos en tiempo de fiesta. No es sonido de engaño, es sonido de batalla y de estar apercibido, porque los días son malos y el tiempo se acorta y debemos estar apercibidos. Nuestra responsabilidad como siervos de Dios es apercibir al pueblo con el sonido correcto, del sonar
de esa trompeta, con la palabra de Dios correcta para el tiempo que nos toca vivir en estos días. Dice, te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo para este tiempo? Dios está diciendo, vuelvan a la palabra, vuelvan a las Escrituras. Por gracia sois salvos por medio de la fe, por gracia. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Por gracia sois salvos, pero sois salvos y en el mismo contexto está esta Escritura para buenas obras, preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. Y acá están las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Están todas escritas en su palabra, en su ley, en sus estatutos, en sus decretos, en sus ordenanzas. No podemos traer a la gente, a la iglesia, a Cristo, a recibir a Cristo en su corazón y después que viven una vida de fiesta, una vida de libertinaje, una vida sin transformación, sin cambio, sin andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros, para que andemos en ella. Estamos dando sonido incierto. Estamos dando un sonido incierto. Estamos dando sonido de fiesta cuando hay que dar sonido de guerra, sonido de batalla, sonido de prepararse para la venida del Señor, porque sonará la trompeta a la medianoche, cuando todos estén dormidos. Ahí sonará la trompeta. Viene el esposo a buscar a su esposa. ¿Quién está preparado para recibirlo? Si estamos dando el sonido incierto, queridos siervos de Dios, vamos a tener a la gente no preparada, no caminando en los estatutos, en las leyes, en las ordenanzas de Dios, en lo que Él ha establecido como camino para nuestra vida, en sus instrucciones contenidas en su palabra, en sus instrucciones. Es tiempo de retornar a la palabra de Dios. Es tiempo de volver, es tiempo de retornar, es tiempo de hacer teyubá. Es tiempo de volver a la Torá, es tiempo de volver a las instrucciones de Dios, es tiempo de comer el libro que hemos encontrado, comerlo. Es tiempo de llorar por no haber tenido el libro, por no haber tenido en nuestro corazón, porque Dios dice que dará en este tiempo su libro en nuestra mente y lo escribirá en nuestro corazón y cambiará nuestro corazón y nos dará un corazón tierno, blando, de carne en lugar del corazón de piedra. Eso es lo que tenemos que dar como sonido en este tiempo. Cambien su corazón por un corazón de carne. Cambien, dejen que el Espíritu Santo escriba en su corazón las palabras, las instrucciones de Dios, las instrucciones para su vida. No vivan más una vida de fracaso, no vivan más una vida de derrota, no vivan más una vida de frustración, no vivan más una vida de pecado. Hay nuevas obras para que los cristianos caminen esas obras. Para pertenecer al pueblo de Dios hay que entrar en su pacto. Y su pacto contiene sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus palabras, contiene sus leyes, contiene sus instrucciones para que nuestra vida den el blanco. Una instrucción para que la vida de las personas den el blanco. Tenemos, siervos de Dios, una trompeta en nuestra mano. Y esa trompeta tiene que emitir, tiene que, al soplar de la trompeta por el Ruach, por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo pasa por nuestra trompeta y nos transformamos en portavoces de Dios. Dejamos de ser predicadores o maestros según nuestros criterios y según nuestra vanagloria, según nuestra carne, según nuestros pensamientos y comenzamos a ser simplemente portavoces de Dios. El sonar de la trompeta va a transmitir la palabra de Dios justa y adecuada para este tiempo. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Espero que sí, porque esta palabra es importante para este tiempo, porque de lo contrario, Dios demandará la sangre de la gente de nuestra propia mano, vida por vida, sangre por sangre. Esto significa
que si alguien oye la palabra, la trompeta, el sonido de la trompeta de guerra y no se apercibe, y no hace lo que tiene que hacer para salvarse, y se muere, es responsable por su propia muerte, por negligente. Murió porque no respondió el sonido de alarma de la trompeta. Lo ignoró y pagó con su vida. Pero el que se apercibiere, nosotros sonamos la trompeta para uno y para el otro, pero el que se apercibiere, librará su vida de la muerte. Y en relación con el atalaya, cada uno tenía una trompeta en la mano para advertir al pueblo cuando se aproximaba el enemigo, para que pueda salvar sus vidas. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús. Somos embajadores de Cristo. Y al ser embajadores de Cristo, el sonar de nuestra trompeta es para que la gente, para que las personas tengan vida. Y este es el testimonio, dice la Escritura, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tenemos un mensaje para transmitir. Reciba a Cristo, pero ¿quién es el Hijo? El Hijo es el Verbo hecho carne. El Hijo es la instrucción de Dios hecha carne. El que me ama, dice Jesús, guardará mis mandamientos. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis la voluntad de mi Padre que está en los cielos? ¿Por qué me decís, Señor, Señor? En aquel día yo les diré, no os conozco, apartaos de mí. Ese es el sonido de la trompeta. El sonido de la trompeta para este tiempo es volver a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. A ustedes, queridos pastores, supervisores, presbíteros, diáconos, líderes, siervos de Dios con los dones de Efesios 4:11, Dios los ha puesto por atalaya de la iglesia. Deben oír la palabra de la boca de Dios y amonestar de su parte. Cuando la palabra de Dios dice al impío que morirá, si ustedes no hablan para que se vuelva de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero Dios demandará su sangre de la mano de ustedes. Pero en el caso de que ustedes avisaren al impío de su mal camino para que se aparte de él, y él no se apartare, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ser atalaya del pueblo de Dios es una gran responsabilidad. Acá tiene la aplicación clara, aquel texto que mencionamos al principio. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? El atalaya no fue puesto por Dios para dar sonido incierto. No fue puesto por Dios para dar sonido incierto. No fue puesto por Dios para decirle a la gente lo que ellos quieren oír, para manipular psicológicamente, o para dar sonido de fiesta cuando debe dar sonido de peligro. Dice la Escritura que hay en Lamentaciones, muy interesante este texto de Lamentaciones, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Tus profetas, tus portavoces, aquellos que tenían la trompeta en su mano y la palabra de Dios para transmitir a través del sonar de la trompeta. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían la perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? ¿Esta es la iglesia? ¿Esta es la esposa de Cristo? ¿Esta es la que está ataviada como una novia, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al rey? ¿Esta es la iglesia? Si los profetas dan sonido incierto, vanidad. Hace fila las personas cuando aparece alguien que dice que está profetizando, hacen filas en las iglesias para escuchar que le digan lo bien que le va a ir, el éxito que van a tener, la prosperidad, la salud, el gozo, la alegría, la vida venturosa.
cuando lo que le tenemos que decir es las promesas de la Escritura, las promesas de la Biblia, siempre son promesas a la obediencia. Les enseñamos que reclamen Deuteronomio 28, pero no les decimos que todas las promesas de Deuteronomio 28 son promesas a la obediencia de la palabra de Dios. Le estamos diciendo que van a ser felices cuando están en pecado. Le estamos diciendo que van a ser prósperos cuando están en pecado. Le estamos diciendo que van a tener paz cuando están en pecado. Y es imposible, porque las bendiciones de Dios vienen por la obediencia a la palabra de Dios. Profetas, profeticemos palabras de Dios. Profeticemos como Dios le mandó a Jonás cuando lo envió a Nínive. Arrepiéntanse, hagan teshuvá. Tienen 40 días para hacer teshuvá, 40 días para volver, para retornar, para hacer su retorno a las Escrituras, su retorno al Padre, a través del Verbo hecho carne, de la Torá hecha carne, que es nuestro Señor Jesucristo, de obedecer sus palabras. 3 años estuvo Jesús enseñando la palabra de Dios. La gente dice, ¿qué estuvo enseñando? El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Dios reina a través de sus ordenanzas, estatutos, sus decretos, sus instrucciones. Eso es el reino de Dios. Eso enseñó Jesús. Por eso le decían rabino. Por eso le decían rabino de la palabra, rabino de Torá. Rabí enseñaba la palabra de Dios. Fue el segundo Moisés el que enseñó una correcta interpretación de las instrucciones de Dios para la vida del ser humano. En este caso, los enemigos no son los culpables. Miren, si los profetas enseñan vanas profecías y extravíos, ¿quién es el culpable? ¿El enemigo? ¿De la destrucción es culpable el enemigo? Son culpables los profetas, porque no les revelaron sus pecados para que se conviertan de su mal camino. No trajeron los pecados de la gente a la luz para evitar la esclavitud. ¿Acaso es el diablo el culpable de lo que está sucediendo a la iglesia de nuestro tiempo? No directamente, sino a través de los profetas que ven para la iglesia vanidad y locura. Paz en lugar de guerra, prosperidad en vez de ruina, risa en lugar de llanto, júbilo en lugar de tribulación. Cuando entra el pecado en la iglesia, sus atalayas se creen más buenos que Dios y emplean técnicas psicológicas en lugar de aplicar la palabra de Dios que nos impulsa a tocar sonido de trompeta de peligro, advirtiendo al pecador que la muerte espiritual se aproxima, que es necesario que se arrepienta, que confiese, que pida perdón, que repare el daño, que se aparte de su mal camino, que haga teshuvá. Todas esas cosas están incluidas en lo que en nuestra Biblia se traduce como arrepentimiento. No es arrepentimiento, la palabra original es teshuvá, es arrepentimiento, confesión, pedido de perdón, reparar el daño y apartarse del mal camino. Es convertirse a Dios. Los profetas tocaron trompeta de Dios con sonido incierto porque querían tener contenta a la gente. No querían ser portadores de malas noticias. Querían ser aceptados por el pueblo. En la actualidad los predicadores saben que a la gente le gustan las predicaciones positivas. Vamos a hablar palabras positivas. La exhortación y hacer volver a la gente del mal camino es lo más positivo que se puede hablar. Es lo más positivo que se puede predicar. Es lo más positivo que se puede enseñar. Hacer volver a la gente del mal camino, hacer volver a la gente a Dios. Díganme si eso no es positivo. Condenar el pecado, marcar el pecado, tocar trompeta de guerra, hacer volver el corazón de la gente a Dios, ¿no es positivo? Tenemos que hablar solamente de autoayuda, de éxito, de éxito basado en qué. Ser positivo es hacer volver el corazón de la gente a Dios. En la actualidad, la gente quiere que le levanten el ánimo. Levantar el ánimo es una consecuencia de haberse arrepentido y haber arreglado sus cuentas con Dios. El ánimo se levanta solo.
La función del que porta la trompeta de Dios es hacer volver al pueblo de Dios de su mal camino y de la maldad de sus obras. Nosotros podemos leer en Jeremías, capítulo 23, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No escucháis las palabras de los profetas que os profetizan? Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor. Y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Estamos en los postreros días. ¿Lo entienden? ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos cumplidamente, como dice acá la Escritura? Porque estamos en los postreros días. O seguimos entreteniendo a la gente, o seguimos armando nuestros propios imperios, dando coberturas a cambio de dinero. Seguimos armando nuestros propios imperios. Y cada vez que vamos a los lugares donde damos cobertura, lo que tenemos que llevar es un mensaje positivo, pues si no perdemos los clientes. ¿Entendemos el tiempo que nos toca vivir? En los postreros días, dice la Escritura, lo entenderéis cumplidamente. Y para entender la palabra de Dios hace falta un corazón humilde y sincero. Estar dispuesto a reconocer que nos hemos equivocado y a cambiar de actitud. No envié, dice el Señor ahí en Jeremías, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice el Señor, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, mis palabras a mi pueblo. No es tu pueblo el que estás conduciendo, es el pueblo de Dios. Tenés la obligación de transmitir las palabras de Dios y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dios va a probar si tu corazón está buscando el reconocimiento de la gente y tu éxito personal o está buscando tu corazón a Dios, servir a Dios. Si busca las añadiduras o el reino de Dios y su justicia. Porque Deuteronomio lo dice muy claro. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Profeta o soñador de sueños te anuncia señal o prodigios y las hace. Y hace esas señales y esos prodigios. Entonces andan gritando por las iglesias, tiene señal de apóstol, tiene señal de apóstol, tiene señal de apóstol. Y corren todos detrás de aquel que, como dice la Escritura, soñador de sueños, profeta. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta, soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, aunque se le haya cumplido la señal. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Hay señales que hacen muchas personas. Prodigios. De anunciar el señal o prodigio, dice el versículo 1. Si se cumpliese la señal o el prodigio que él te anunció. ¿Pero qué te está diciendo? ¿Te está diciendo vamos en pos de Dios? ¿Te está diciendo vamos en pos de Dios? Ir en pos de Dios es ir en pos de su palabra. No hay manera de ir en pos de Dios si no vamos en pos de su palabra, de la santidad, de la obediencia a la palabra de Dios. Te dice, vamos en pos de dioses ajenos. ¿Saben qué? En la iglesia se han metido dioses ajenos de todo tipo. Dioses del sistema del mundo.
dioses del mercantilismo del mundo. Miren, ustedes saben que yo soy contador público y sé de mercantilismo, ha sido mi especialidad en los años de estudio universitario y en los años de trabajo profesional. Sé lo que se ha metido en la iglesia producto del mercantilismo, el consumismo, el individualismo, la búsqueda de los resultados económicos. Se ha metido la estructura mercantilista, se ha metido en la iglesia. Por eso Jesús tuvo que decir que los gobernantes se enseñorean de las personas, pero no será así entre vosotros. No será así entre vosotros. No se enseñoreen de la iglesia que Jesús ganó por su propia sangre, no teniendo señorío de ellos, sino siendo ejemplos de la grey de Dios. Hay tanta escritura, pero el sistema mercantilista se ha metido, la estructura del sistema mercantilista, que es una estructura jerárquica piramidal, es un organigrama, es una pirámide. Este manda sobre los que están acá y cada uno de los que están más abajo manda sobre los que están abajo y cada uno de estos mandan sobre los que están abajo. Pirámide, gobierno de los hombres, estructura mercantilista, dioses ajenos. No importa cuántas señales te pueda hacer aquel falso profeta, te está haciendo señales y vos entrás dentro de lo que él está enseñando. Dioses ajenos, dioses del mundo, sistema mercantilista. La iglesia tiene una sola cabeza, ni siquiera yo como pastor soy cabeza de la iglesia, hay una sola cabeza, un cuerpo no puede tener dos cabezas, hay una sola cabeza, la cual es Cristo, no hay dos cabezas, no hay gobierno de Dios sobre la iglesia a través de hombres, hay gobierno de Dios sobre la iglesia a través de su Mesías, de su Rey ungido, de su Mesías, de su Cristo, de su enviado, de su propio Hijo, el único Rey que va a reinar sobre la iglesia es Jesucristo y seremos colaboradores suyos, pero Él reinará. Pero sin embargo del sistema del mundo, de los dioses del mundo, se incorpora aún un sistema de gobierno. ¿Quién gobierna sobre quién? Este sobre este, y yo necesito quien gobierne sobre mí, y yo gobierno sobre el otro, y este gobierna, y aún los pastores que están a cargo de iglesias locales gobiernan sobre las iglesias locales. ¿Y cuál es el texto? El texto es una mala traducción. Es una mala traducción. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de honor. Es una pésima traducción. Gobernar en esa traducción significa administrar. Y se lo dice un contador, un administrador. Gobernar es administrar. En esa traducción está mal hecha. Es administrar. Los ancianos que administran bien. ¿Que administran bien qué? Los ancianos también somos mayordomos de Dios. Administramos los bienes que pertenecen a otro. Somos administradores, somos mayordomos. Vamos a rendir cuenta de nuestra administración. Así que los ancianos, los pastores que administran bien lo que le pertenece a él, sean tenidos por dignos de doble honor. No hay que enseñorearse de la iglesia. Aunque hagan señales, no creas en las palabras, si no son palabras de Dios contenidas en la Biblia. Hay que conocer la Biblia, hay que comer la Biblia. Hay que comer la Biblia y conocerla, de Génesis hasta Apocalipsis, para que cuando venga alguien que nos diga algo que no está escrito acá, ese es un Baal, ese es un Astarot, ese es un Dios del mundo, ese es un Dios, es un falso profeta. Eso es, si no te produce placer, otro de los dioses de la psicología de hoy. Si no te produce placer, déjalo. Si no te conforma, si no te llena, si no te produce placer, si no te produce placer el matrimonio, y déjalo, abandonalo, divorciate. Si no te produce placer la iglesia donde vas, es porque el espíritu no está ahí. Entonces busca otra donde canten mejor, donde tengan mejor sonido, donde bailen de mejor manera, donde haya gente que te diga lo que vos querés escuchar. Comezón de oír se llaman las escrituras de eso. Comezón de oír, la gente tiene comezón de oír, quiere escuchar lo que quiere escuchar y si no cambia de iglesia. Y cuando se aburre, lo mismo va a cambiar de iglesia. Lo mismo, porque esos son los dioses del mundo. Esos son los dioses del mundo, eso no es la palabra de Dios, son los dioses del mundo. Dice, Dios nos va a probar. Dios dice que nos está probando. Si amáis a Jehová de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El mensajero
tiene que hacer sonar la trompeta con la palabra de Dios. El mensajero de Dios, ¿eres un mensajero de Dios? ¿Eres un mensajero de Dios o eres un mensajero de tu propia conveniencia, de tu propia estructura religiosa, de tu propia fantasía? Eres un soñador de sueños que ha soñado sus propios sueños y estás metiendo tus sueños en la iglesia, porque el mensajero de Dios tiene que hacer sonar la trompeta solamente con las palabras que Dios ha hablado a través de la Biblia. Solamente con las palabras que Dios ha hablado a través de la Biblia. Por lo tanto, si decimos otro mensaje diferente al de hablado por Dios, o un mensaje propio, entonces ya no somos mensajeros. No somos mensajeros de Dios, representantes o portavoces de Dios. Aunque comiences tu discurso diciendo, así dice el Señor, con voz de actor. Aunque empieces el mensaje de Dios, solamente eres un portavoz de Dios si transmitís la palabra de Dios contenida en la Biblia. Dice en Jeremías capítulo 1, y yo dije, Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíes irás tú. Es un portavoz de Dios. A todo lo que te envíes irás tú y dirás, portavoz de Dios, todo lo que te mande. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí puesto mis palabras en tu boca. Te he dado la trompeta, te he dado mi trompeta, dice el Señor. Te he hecho mi mensajero, te he hecho mi atalaya, te he hecho mi profeta, te he hecho mi portavoz, te he dado mi trompeta, te he dado mi palabra. La respuesta de la gente no es responsabilidad del atalaya o del mensajero. La obligación del atalaya, del mensajero, es tocar la trompeta con el sonido que Dios le dio. Aunque esta generación pareciera que no reacciona con nada. Como dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis. Parece que esta generación no reacciona ante nada, pero la reacción de la gente no es responsabilidad del que porta la trompeta de Dios. Nosotros tenemos que dar el sonido correcto. No podemos dar sonido incierto. No podemos dar sonido incierto. El portavoz de Dios no puede dejar de hablar su palabra en su nombre, porque es embajador de Cristo, porque hay en su corazón como un fuego ardiente metido en sus huesos que no lo deja hablar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Si no estás hablando la palabra de Dios, es que en tu corazón no está el fuego del Espíritu Santo, quemándote interiormente, impulsándote a dar el sonido correcto. Dice Jeremías 29, y dije, no me acordaré más de él. Es duro hablar de su palabra. Vas a ser rechazado si hablas su palabra. Vas a ser rechazado si das sonido correcto, el sonido de guerra, el sonido de arrepentimiento, el sonido de retorno, el sonido de volver a las Escrituras, el sonido de Teshuvá, el sonido de volver a lo que nos enseñó Jesús, a sus palabras, obedecerle. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Vas a ser rechazado. Todos quieren escuchar sonidos de éxito que me alivien un poco del pesar del día a día. Pero, ¿qué hay en tu corazón? ¿Está el Espíritu Santo quemando tu corazón para impulsarte a hablar sus palabras? ¿Está el Espíritu Santo quemando, ardiendo en tu corazón? Porque Jeremías dice, y dije, no me acordaré más de él. Estaba cansado de ser rechazado. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice Jeremías, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Había en mi corazón un fuego ardiendo, estaba el Espíritu Santo ardiendo, traté de soportarlo, traté de callarme, traté de no hablar, pero no pude. El portavoz de Dios
toca la trompeta con el sonido de Dios, aunque ese sonido no agrade a los hombres. Dijo el apóstol Pablo en los Gálatas, cuando escribe la carta a los Gálatas, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Busco el favor de los hombres? Sí, vas a perder iglesias a las que le das tu cobertura, vas a perder pastores a las que les das tu cobertura, vas a perder dinero. ¿Cuál es el problema? Si toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios. Si nuestro sustento, nuestro socorro está en Dios. ¿Cuál es el problema de perder? ¿Cuál es el problema? El problema no es perder. El problema es cuando la sangre de esas personas sea demandada de nuestra mano, vida por vida. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? Dijo Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El sonido de la trompeta de Dios para este tiempo es limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. El sonido de la trompeta de Dios para este tiempo es limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es un llamado a la santidad. La trompeta de Dios hoy está sonando con un llamado a la santidad, a estar apartado de las concupiscencias, de las pasiones vergonzosas, del impulso de la carne, de buscar los dioses del mundo y volverse a Dios, apartado para Dios, santo para Dios, apartado para Dios. Ese es el sonido de la trompeta, santidad a Jehová, santidad a Jehová. Santidad a Jehová, es el sonido de la trompeta para este tiempo. La única manera de no extraviarse es caminar por el camino de santidad. Digámosle a la gente, la única manera de no extraviarte, la única manera de no extraviarte es caminar por camino de santidad. Isaías 35. Y habrá allí habrá calzada y camino. Habrá calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dice la Escritura que Jesús, en Juan 7, a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia. Y para cerrar y para terminar esta reflexión, hago mía las palabras de Jesús. No es un mensaje de autoayuda, no es un mensaje que infla no sé qué, que promete no sé qué, que promete cosas que la palabra de Dios no promete. Y si promete las cosas de la palabra de Dios, acuérdense, son condicionales, dependen de la obediencia. Por eso quiero terminar esta enseñanza haciendo mías las palabras de Jesús. Y les ruego que las mediten. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Si en tu corazón está el Espíritu Santo, has de conocer si lo que te he enseñado en esta enseñanza, en esta lección, ¿es mío o es de Dios? Pedir al Espíritu Santo que te lo revele y que te haga sonar con el sonido incierto. Atalaya de Dios, siervo de Dios, mensajero de Dios. Es tiempo de sonar con el sonido de la palabra de Dios, aunque no sea popular, aunque no te dé fama, aunque no te dé beneficios, aunque seas rechazado, comencemos a sonar con el sonido correcto, porque si la trompeta
diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?